Bienvenidos. Aquí es Leo del canal Rincón de las Historias con una nueva historia para ustedes. Vera fue al banco a recoger un documento, pero por causa de una remodelación tuvo que pasar por un pasillo de servicio. Al pasar junto a una puerta entreabierta, escuchó su propio nombre y apellido, y la frase que vino después la hizo detenerse en el acto. Antes de empezar, escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. Esperamos que disfruten la historia de hoy. La mañana de doña Vera Sosa empezaba siempre igual. Primero el despertador del teléfono viejo, luego las pantuflas sobre el piso frío, después la tetera en la estufa y solo entonces la mirada por la ventana. ¿Cómo estaba el tiempo allá afuera? ¿Sería ya hora de ponerse la blusa de estambre debajo del impermeable? Aquel martes, del lado de afuera flotaba un gris espeso, ni lluvia ni neblina, algo en medio de las dos, que le hizo doler de inmediato la rodilla izquierda. Puso la tetera al fuego, sacó de la alacena la lata de café, y de repente se dio cuenta de que estaba parada en medio de la cocina, escuchando el silencio. Pablo aún dormía. Desde la recámara se alcanzaba a oír su respiración pesada. En el refrigerador ronroneaba bajito el viejo motor, y del departamento de al lado venía un radio prendido, del que escurría un noticiero matutino, indistinto. Todo estaba como siempre, y al mismo tiempo todo estaba mal. Vera se frotó los ojos con las palmas de las manos y sintió de nuevo aquello. La sensación buena y a la vez densa debajo de las costillas, que no la soltaba desde hacía 3 días. Ella no sabía ponerle nombre a ese tipo de cosas. No le gustaban los diagnósticos leídos en revistas y no creía en el horóscopo. Ella solo sabía, cuando algo duele por dentro de una persona durante mucho tiempo, no es por nada. Quiere decir que el cuerpo entiende antes que la cabeza que una desgracia se ha instalado en la casa. Todo había comenzado el sábado, junto a los botes de basura que quedaban al final de la calle de la parcela. Vera cargaba 2 bolsas, una con cáscaras, otra con vidrio, y pensaba que tenía que lavar el tapete de la entrada mientras el clima estaba seco. Cerca de los botes vio a doña Neida, del tercer lote, en la chamarra gris metálico de siempre y en las botas de hule fuera de temporada. Vera sonrió, abrió la boca para saludar y no le dio tiempo. Doña Neida la miró como si frente a ella no estuviera la vecina con quien intercambiaba el buenos días por encima de la barda desde hacía 30 años, sino una extraña, una persona desagradable. Volteó la cara, aventó la bolsa al bote con tanta fuerza que algo tintineó allá adentro y por encima del hombro, sin voltearse, dijo: «¿Todavía tienes conciencia, Vera?» Y se fue deprisa, en pasitos cortos, como caminan las personas que tienen vergüenza o miedo de quedarse cerca, aunque sea un minuto más. Vera se quedó parada con las bolsas en las manos. La cabeza estaba vacía y caliente, como si le hubieran echado agua hirviendo allá adentro. Le dieron ganas de gritarle a sus espaldas: «Neida, ¿qué pasó? ¿Qué hice?». Pero la lengua se le quedó pegada. Cuando Vera por fin volvió en sí, doña Neida ya había dado vuelta en la esquina. Vera tiró las bolsas, se limpió despacio las manos en la chamarra y se fue a casa. Todo el camino trató de recordar cómo podría haber ofendido a la vecina. No le pidió dinero prestado, no le arrancó cebolla de su huerto, no le llamó al marido a tomar café, nada le venía a la cabeza. Y las palabras «todavía tienes conciencia» se le quedaron atoradas en el pecho como una espina fina de pescado. En casa no le dijo nada a Pablo. Él estaba sentado en el porche con el periódico, en pants y la vieja camisa de cuadros, mordiendo un pan dulce y pensando en algo. A la pregunta de cómo había estado la mañana, gruñó que normal y volvió a meterse en el periódico. Vera puso la tetera al fuego por segunda vez esa mañana y decidió que doña Neida seguramente había peleado con alguien y se había desquitado con ella. Pasa. La gente de su edad suele confundir con quién gritar. El domingo, Vera se fue en camión hasta el pueblo, a la tiendita junto a la parada. Ahí, detrás del mostrador, siempre estaba doña Lucía, una mujer de unos 50 años,
de rostro redondo y bondadoso, y fleco pintado de castaño. Doña Lucía conocía a todos los parceleros por su nombre, se acordaba de quién llevaba cuál pan y a quién cortarle la mantequilla más gruesa. Doña Lucía tenía un cuadernito de cuadros donde apuntaba quién debía y cuánto hasta la pensión. Vera caía en ese cuadernito unas 5 o 6 veces al año. Siempre pagaba a tiempo y doña Lucía apuntaba sin suspiros. Esta vez Vera pidió lo de siempre: un pan, un bote de queso fresco, una crema, una bolsa de leche, una docena de huevos y una barra de chocolate que a Pablo le gustaba comerse después de la cena con el té. Abrió la cartera y se dio cuenta de que había olvidado en casa el segundo billete. Alcanzaba para la crema y el queso, para lo demás no. Vera sonrió como de costumbre. Lucía, apúntame ahí hasta la pensión. Cobro el miércoles y ahí vengo y te pago. Doña Lucía no levantó los ojos. Se quedó callada. Pasó el dedo por la orilla de la báscula, después miró, pero no a la cara, hacia algún punto a la altura del cuello de Vera. Doña Vera, usted, mejor vuelva después. Hoy no estoy apuntando fiado. ¿Cómo que no estás apuntando? Vera se enredó. Pero si el cuadernito está ahí, mira. El cuadernito está ahí, asintió doña Lucía, y lo guardó debajo del mostrador. Está. Solo que voy a tener revisión de inventario pronto. No me quiero confundir. Vera parpadeó. ¿Qué revisión en una tienda de pueblo, donde la mismísima dueña es la caja y la contadora al mismo tiempo? Quiso bromear, preguntar por qué entonces no le apuntaba a don Esteban, no le apuntaba a doña Zenaida. Pero la boca de repente se le secó. Detrás de ella en la fila había gente, 2 mujeres del otro extremo del fraccionamiento, y Vera sintió que se cruzaron una mirada. No en voz alta, no a propósito, solo se cruzaron una mirada. «Está bien», dijo Vera bajito. «Entonces dame nada más el pan y el queso». Doña Lucía cobró, dio el cambio sin mirarla a los ojos. Vera tomó la bolsa y salió. En la calle, el viento arrastraba hojas amarillas por el pavimento. En la parada había un viejo con chamarra, fumando. Cerca de él daba vueltas un perro callejero naranja. Vera se recargó en la pared fría de metal de la parada y se quedó ahí un minuto. El pan en la bolsa pesaba como un tabique. Malas lenguas le pasó por la cabeza, sin saber de dónde. Tal vez alguno de los parceleros le había dicho algo sobre los Sosa a doña Lucía, y doña Lucía, persona cautelosa, había decidido no meterse. Pero, ¿qué podrían haberle dicho? De nuevo, Vera empezó a repasar en la cabeza la última semana. Nada especial. Las cuotas para la obra del drenaje seguían como siempre. Pablo alegaba en las juntas, discutía con los albañiles y prometía que para el invierno la red de drenaje ya estaría instalada. Ella casi ni se metía, solo de vez en cuando apuntaba en el cuaderno quién había pagado cuánto. Vera regresó a casa a pie, por el pinar. Entre los troncos olía a agujas podridas y a monte. Bajo los pies crujían frutitas secas. Iba pensando, tal vez sea solo la desconfianza de la edad, tal vez la presión, tal vez el otoño pesando en la cabeza. A su madre, a esta edad, también le pasaba. Iba a la tienda y se quedaba con la idea de que el camión entero había cuchicheado sobre ella. Tal vez con Vera también había empezado. Pero esa misma noche, Pablo llegó a casa distinto de lo usual. Por lo general volvía cansado, dejaba la chamarra en la puerta y se lavaba largamente en la llave de la cocina. Y ahí estaba, todo vibrante, colorado, con una bolsa grande de una pescadería cara en las manos. Sobre la mesa aparecieron 2 filetes de salmón empacados al vacío, un frasquito de aceitunas, una cerveza buena y una caja rara de bombones en papel dorado. Pablo puso todo aquello con el aire de quien vuelve de un resort. «Ven, Vera», dijo enderezando los hombros. «Vamos a cenar como gente. Nada más albóndigas y albóndigas, ya basta». Vera jaló el banquito y se sentó. «¿Por qué?» «¿Qué? ¿No puedo consentir a mi mujer?» Se rió sacando los platos. «Muy pronto va a empezar una vida bien distinta para nosotros. Apunta lo que te digo».
¡Qué vida distinta! Vera trataba de hablar tranquila, pero algo se le retorció en la garganta. Una normal, tranquila. Sin que siempre falte algo. Pablo cortó el empaque del pescado, de ahí subió un olor ahumado. Nada más que tú, Vera, haces lo siguiente. Si los parceleros vienen a preguntar algo, tú te quedas callada. Tú eres mujer sencilla, nunca te metiste en nada, no sabes de nada. Así les dices, mi marido se encarga, mi marido sabe. ¿De qué no debo saber, Pablo?, insistió Vera. Pablo levantó los ojos. Muy ligero, medio segundo, la miró. Y en esa mirada Vera, por primera vez en todos esos años, vio algo frío. No maldad, no borrachera, no cansancio, sino justamente frialdad, como si mirara no a la esposa, sino a un banquito que estaba fuera de lugar. Nada especial, sonrió. Es solo que anda mucho chisme. No quiero que te enreden. Cuida tus nervios. ¿Qué te dijo el doctor de tu presión? Y cambió el tema hacia la presión, hacia sus medicinas, hacia la necesidad de pasar a la farmacia al día siguiente. Vera comía el pescado y no sentía el sabor. Las aceitunas estaban amargas, el chocolate empalagoso. Pablo se tomaba la cerveza en un vaso, como si fuera vino, y miraba el teléfono más de lo normal. 2 veces sonó el teléfono, y las 2 veces el marido salió con él al porche entornando la puerta. Vera levantó la mesa, lavó los trastes, apagó la luz de la cocina y se fue a la recámara. No tenía sueño. Se acostó bajo la cobija, escuchó al marido prender la tele en el cuarto de al lado y se puso a pensar. ¡Qué vida distinta! ¿De dónde? La pensión de los dos era común. En la parcela el trabajo era mucho, pero no traía dinero. Ninguna herencia, ningún premio, ningún empleo nuevo. ¿De dónde de repente un pescado carísimo y las palabras sobre otra vida? Cerca de la medianoche, Vera se levantó a tomar agua. Fue descalza, de memoria, sin prender la luz, para no despertar al marido, y justo en el umbral de la cocina se detuvo. Pablo estaba sentado en el banquito junto a la ventana, en calzón y camiseta, de espaldas a la puerta, hablando por teléfono. Su voz no era como durante el día, más baja, más firme, sin la ronquera de siempre. Sí, te digo, no te apantalles. Ella va a firmar. ¿A dónde va a huir? Todo mundo ya cree que el dinero lo tiene ella. A la tía Neida ya la trabajé. En la tienda también di el pitazo. Déjala circular, que sienta el ambiente. Después ella misma va a traer todo lo que pidamos. Vera se quedó parada, descalza, sobre el linóleo frío. Un paso atrás no podía dar. El piso del pasillo rechinaría. Se quedó ahí escuchando, recargada de hombro en el marco. Mi hijo espera, ya expliqué. En un mes cerramos y se olvida. Lo importante es que ella no se meta al banco por su cuenta. Mañana le digo que tiene que ir por un documento. Va a ir allá como borreguita, firma y ya. Pablo se rió, luego dijo algo bien bajito y soltó una carcajada corta y desagradable. Vera retrocedió despacio, milímetro a milímetro, de la puerta. Llegó a la recámara, se acostó de espaldas sobre la cobija y por mucho tiempo miró el techo. Ahí, en una esquina, hacía tiempo había aparecido una mancha café. El techo goteaba en primavera, y Pablo siempre prometía arreglarlo. Ahora aquella mancha le pareció un rostro torcido de alguien. Ella va a firmar. ¿A dónde va a huir? Todo mundo ya cree que el dinero lo tiene ella. El corazón le latía tan fuerte que le zumbaba en los oídos. Vera respiró hondo varias veces, como una vez le había enseñado la enfermera del centro de salud por la presión. Inhala contando hasta 4, exhala contando hasta 6. La cabeza fue aclarándose poco a poco, y en esa cabeza aclarada, solas, las piezas empezaron a juntarse. La tía Neida junto a los botes de basura, doña Lucía con la revisión repentina, la mirada cruzada de las parceleras, la bolsa rara con pescado, las palabras sobre la otra vida, la conversación nocturna por teléfono. No eran detalles sueltos, era una sola figura que alguien armaba con todo cuidado a sus espaldas. A Vera la estaban haciendo de antemano culpable. No le vinieron a la cabeza ni el enojo ni las lágrimas, solo un asombro extraño,
casi sereno. Pasar más de 30 años al lado de una persona y de repente entender que es capaz de, así, bajito, por teléfono, en calzón sobre un banquito, entregar a su propia mujer a los vecinos, como se entregan envases vacíos. De madrugada, Vera acabó por dormitar. Soñó algo confuso, como si estuviera en la fila del pan, y doña Lucía le entregara, en lugar del bolillo, un cuaderno ajeno, diciendo: «Firme, doña Vera, ahora es suyo». Vera despertó antes del despertador. El amanecer gris apenas asomaba tras la cortina. Pablo, en el cuarto de al lado, roncaba tranquilo, como quien no tiene una sola preocupación. Vera se levantó despacito, se puso la bata y fue no a la cocina, sino al cuartito que Pablo llamaba su escritorio. Escritorio no era aquello, apenas una bodeguita con un escritorio, sobre el cual había una computadora vieja, carpetas con papeles de la parcela y un montón de recibos de luz. Antes Vera entraba ahí rara vez, solo a sacudir el polvo. A Pablo no le gustaba que le movieran sus papeles. Ahora Vera no estaba para eso. Cerró la puerta con cuidado, prendió la lámpara de pantalla verde y empezó a hojear las carpetas. Las manos le temblaban un poco, pero se obligó a moverse despacio, para después dejar todo exactamente como estaba. En la primera carpeta había recibos, en la segunda actas viejas de junta, en la tercera unas hojas impresas con números. Vera sacó la tercera, hojeó y sintió que los dedos se le helaban. En una de las hojas, arriba, estaba escrito a máquina bien derechito: «Decisión de la mesa directiva del fraccionamiento de parcelas». Y abajo, en la lista de responsables, entre los nombres del electricista y el conserje, estaba su apellido: Vera Sosa, responsable de la recaudación de la cuota del agua, recepción y control de los montos en efectivo. Al pie de la página, una firma muy parecida a la suya. La misma inclinación, el mismo lazo al final. Solo que Vera jamás había firmado un papel así en su vida. Miró de nuevo la fecha, el verano pasado. Aquel verano ella estaba en cama con la presión alta. Había ido a casa del hijo por una torcedura y con toda seguridad no había estado en ninguna junta de la directiva. Y ahí estaba la firma. Vera se quedó sentada un buen rato en la silla que rechinaba, mirando aquella hoja. Podía ahora levantarse, ir a la recámara, despertar al marido y armar un escándalo, aventarle aquel papel a la cara, gritar, pegarle con la carpeta en el hombro, llorar, exigir explicaciones. Antes, tal vez, habría hecho exactamente eso. Antes, pero no hoy. Hoy volvió a colocar la hoja en la misma carpeta, en el mismo lugar, con la misma esquinita hacia abajo. Cerró la carpeta, la puso de nuevo en el estante exactamente con el mismo lado hacia la pared, apagó la lámpara, se quedó un segundo en la oscuridad, atenta al ronquido regular tras la pared, después salió sin hacer ruido, cerró la puerta y fue a la cocina a poner la tetera al fuego. Cuando Pablo bajó en bata, adormilado, con la marca de la almohada en la mejilla, Vera ya estaba sentada a la mesa, bien arreglada, peinada, con aquella misma blusa que usaba para ir a los trámites de la pensión. Frente a ella había una taza de té intacta. «¿Por qué tan temprano?», gruñó Pablo sirviéndose de la tetera. «La cabeza medio mal en la mañana», dijo Vera con calma. «Voy a dar una vuelta». «¿Una vuelta a dónde?» «A la farmacia, y de paso al banco. Tengo un asuntito ahí en la libreta». Pablo se quedó parado medio segundo con la tetera en la mano. Solo medio segundo. Después la apoyó, carraspeó y dijo con un desinterés forzado: «Ah, y de paso, recoge un documentito ahí para mí». «Te dejo una nota de qué pedir. Es de la cuenta de la parcela, nada más necesitan una confirmación de que yo soy el presidente. Formalidad». «Está bien», asintió Vera, mirando dentro de la taza. «Deja la nota, yo lo recojo». Se llevó la taza a los labios para que él no le viera la cara. El té estaba tibio, casi sin sabor. Por dentro nada temblaba. Por dentro, por primera vez en muchos años, todo se había quedado muy silencioso y muy claro. Antes ella creía que la desgracia estaba allá adelante,
que todavía se podía encontrar. Espantar, rezar por ella. Ahora sabía, la desgracia ya estaba sentada a su mesa, en bata, entregándole una nota. Y lo único que dependía de Vera era no gritar en ese instante, no delatarse, llegar al banco con calma, con sus propios pies, por su propio camino, y ver al fin qué habían escrito a sus espaldas, con su nombre. Hasta la parada Vera fue sin mirar atrás. En la mano la vieja bolsa de compras de asas largas, aquella misma con la que iba al centro de salud, al mercado, a los velorios y a los trámites. En esa bolsa estaban la identificación, la libreta delgadita de esquinas gastadas, la nota doblada en 4 en la que Pablo había escrito con letra grande qué documento recoger y una hoja más, de cuadros, suya, en la que Vera, de noche, bajo la luz de la lámpara, había anotado de memoria una debajo de la otra. ¿Cuándo hubo juntas? ¿Cuándo estuvo en cama con la presión? ¿Cuándo fue con el hijo al hospital? Nada más. Una cosa debajo de la otra por si acaso. El camión se arrastraba despacio, daba vueltas por el pueblo, se paraba en cada poste. Vera iba sentada junto a la ventana, mirando los árboles pelones a la orilla de la carretera, repitiéndose a sí misma: calma, calma, no descontrolarme, no gritar, no llorar. En el vidrio se reflejaba una mujer ya no joven, de gabardina gris, con los labios pintados, el cabello acomodado tras las orejas. De fuera, una jubilada común, yendo a la ciudad a resolver cosas. Nadie imaginaría que en aquella mujer de noche algo había estallado en el pecho, y que desde entonces vivía siendo ya una persona un poco distinta. En la parada cerca del mercado, Vera se bajó, se quedó parada un segundo, acomodó la bolsa y fue en dirección al banco. Era un edificio bajo de tabique amarillo, con un letrero grande y 3 escalones en la entrada. ¿Cuántas veces había pasado por ahí sin entrar? ¿Cuántas veces había entrado con Pablo? Cuando él la arrastraba a firmar «aquí mismito». Hoy iba sola. Ya en la entrada quedó claro que adentro algo andaba mal. En la puerta de vidrio estaba pegado, con cinta chueca, un papel impreso. Estimados clientes, debido a remodelación, parte de las salas fue trasladada temporalmente. Diríjanse al vigilante. Detrás de la puerta zumbaba un taladro. Olía a pintura fresca y polvo. En el piso había una lona de obra gris. Junto al módulo del vigilante recargado en la reja, estaba un hombre bajo de unos 60 años, de camisa de uniforme, canoso, de bigote corto. En el gafete se leía «Víctor». «Buenos días», dijo Vera. Quería aclarar una duda sobre la libreta y recoger un estado de cuenta. «La libreta es en la sala 3. El señor Víctor apuntó hacia el fondo. Solo que ahora no se puede cruzar el salón. Estamos tirando una pared. Voy a llevarla por el pasillo de servicio. No se asuste». Corrió una división ligera, y Vera entró detrás de él por un pasaje angosto. La remodelación quedó en algún lugar de lado. El ruido se apagó, pero no se fue. El pasillo era largo, apretado, de paredes grises pintadas, con cables colgando como guirnaldas del techo. A ambos lados puertas iguales, sin letreros, solo con números. En algún lugar tecleaban, en otro hablaba una voz de hombre, en otro pitaba un teléfono. Olía a café frío, a papel y a algo más, indefinible, con que siempre huelen las oficinas, como si fuera tiempo apilado. «Usted vaya con cuidado», dijo el vigilante volteándose. «Voy adelante. Están pasando cable por el piso. No se tropiece. Espere, déjeme ver si los muchachos ya pasaron». Avanzó dando vuelta en la esquina. Vera se quedó parada en medio del pasillo. Recargó el hombro en la pared para no estorbar. La cabeza, después del camión, le daba un poco de vueltas. Cerró los ojos para recuperar la respiración y de repente escuchó su propio apellido. De la Sosa. «Por lo pronto no emitas nada». Al principio Vera no lo creyó. Podía ser otra Sosa, quién sabe, pero la puerta de al lado estaba entreabierta, un palmo, y de ahí, como de una olla destapada, escapaban pedazos de conversación. Una voz de mujer, baja, profesional.
Si ella viene en persona, directo conmigo, yo misma hablo con ella. No dejen que pase con Sonia. Sonia es nueva aquí. Todavía va a afirmar lo que no debe. La segunda voz, también de mujer un poco más joven. Es que el marido de ella volvió a llamar hoy. Quiere una confirmación de que fue ella la que movió la cuenta. Tercera vez esta semana. Dice que la mujer no puede venir en persona, que tiene la presión. Conozco bien esa presión, dijo la primera, fría. Si ella no puede, que haga un poder notarial. Él lleva 2 semanas dándome vueltas. Firmas diferentes, solicitudes todas con una sola letra, retiros en efectivo uno tras otro, sin rendición de cuentas. Esto ya no lo pidió la esposa, esto ya es otra cosa. Vera se recargó de espaldas en la pared. La bolsa se le resbaló del hombro. Apenas alcanzó a sostenerla del codo. El corazón le dio un golpe tan fuerte que soltó el aire por entre los dientes. Las piernas se le hicieron ligeras, ajenas. La voz detrás de la puerta seguía. Si al final ella firma la confirmación de que movió la cuenta personalmente, le echan todo encima automáticamente. Fue más de la mitad de las cuotas la que salió en efectivo. Después, los parceleros van a cobrarle a ella, no a él, y ningún juez la va a salvar si ella misma con su propia mano firma un papel así. En algún lugar cerró un cajón, tintinearon llaves, y aquello a nombre del hijo, en la tarjeta de él, eso es otra historia todavía. En eso no me voy a meter mientras no haya una solicitud oficial, pero meter a una mujer en un lío así, no lo voy a permitir. Vera se quedó inmóvil. La garganta estaba seca como después de un calor. Frente a los ojos, no se sabe por qué, apareció aquella mancha café en el techo de la recámara, torcida, sarcástica. De la esquina volvió el señor Víctor. «Listo, ya puede pasar», llamó bajito, y enseguida se detuvo al ver su rostro. «¿Se siente mal? ¿Un vaso de agua?» «No». Vera se enderezó sin soltar la bolsa. «No necesito agua. Muéstreme, por favor. ¿Dónde está la gerente?» El vigilante la examinó con más atención. Se veía que era hombre acostumbrado a todo y que no hablaba por hablar. «La gerente es doña Irene, 4ª puerta, solo que ella atiende con cita, por lo general». «No importa», dijo Vera. «Avísele que doña Vera Sosa llegó. Vino ella misma, por su propia cuenta». El señor Víctor se quedó un segundo callado. Después dio un breve gesto con la cabeza, como soldado, y fue adelante. En la 4ª puerta él tocó, se asomó, dijo unas palabras en voz baja y se volteó. «Puede pasar». La oficina de la gerente era pequeña, modesta, un escritorio con computadora, 2 sillas de piel para las visitas, un archivero con carpetas, en la ventana un geranio en una maceta y un calendario con vista de montaña. Ante ella había una carpeta abierta, y Vera, antes de llegar a la silla, vio en la hoja de arriba su propio apellido, en letra grande. Vera Sosa. «Buenos días, doña Vera», dijo doña Irene alzando los ojos. «Siéntese. ¿Agua?» «Gracias». Vera se sentó. «No necesito». Puso la bolsa sobre las piernas, la abrió, sacó la identificación y la libreta. Las manos ya no le temblaban. Se quedaron como ajenas, obedientes, sabiendo exactamente lo que hacían. «Vine por mi cuenta», dijo Vera con voz firme. «Por la cuenta de la parcela, y por la que está a mi nombre también». Doña Irene la miró largamente. En aquella mirada no había ni lástima, ni curiosidad, ni esa amabilidad melosa de banco a la que Vera estaba acostumbrada en las ventanillas. Había un interés calmado, evaluador, como el de un médico que por fin ve llegar al paciente por su propio pie, caminando en vez de traído en camilla. «Yo la esperaba hoy», dijo bajito la gerente. «No exactamente hoy, pero por estos días». Su marido estuvo aquí 4 veces en las últimas 2 semanas. Primero solo, después con un poder cualquiera, después solo de nuevo. Yo no intervine mientras solo pedía estados de cuenta, pero cuando pidió que emitiéramos un documento afirmando que quien mueve la cuenta es usted, Vera Sosa, y él mismo firmó por usted en uno de los papeles. Sabe, yo trabajo aquí desde hace muchos años.
Volteó la carpeta con cuidado hacia Vera. En la hoja había la copia de una solicitud. Arriba el apellido de Vera, escrito con letra ajena. Abajo una firma muy parecida a la suya, pero Vera notó de inmediato. El lazo al final era el suyo. Sí, ella siempre firmaba con trazo suave, sin apretar, y ahí la línea era gruesa, insegura, con un gancho de más. «Esa no es mi firma», dijo Vera. «Parecida, pero no es mía». «Fue lo que pensé», asintió doña Irene. «Tenemos 3 iguales más, todas del último año y todas por retiros en efectivo, siempre en los mismos días». «Usted en esos días no estuvo en el banco, consta en los registros, las cámaras lo confirman». Vera apoyó despacio la identificación frente a ella. En la cubierta había quedado la marca de la palma de la mano. Al parecer, todo el camino la había apretado con tanta fuerza que sudó. «Mi marido», dijo esa palabra separada como si fuera ajena, «venía aquí a decir que yo estaba enferma, que yo no podía sola, que yo le había confiado todo a él». «¿Así fue?» Doña Irene echó un vistazo a sus propias notas. «Mi esposa está enferma, presión, casi no sale. Toda la administración de la parcela la hace ella. Solo que le da pena presentarse en persona. Fue lo que le dijo a una empleada mía, hace 2 semanas. Yo salía». Vera sonrió apenas con la comisura de la boca, sin alegría. «Iba a la tienda, iba al mercado, fui con mi hijo. Me daba pena, por lo visto». Se quedaron un instante calladas. Afuera, un piso abajo, dio un golpe una marra y después se cayó. «Doña Vera», dijo la gerente cruzando las manos sobre el escritorio, «estoy obligada a preguntarle directamente. ¿Usted le dio a su marido el derecho de mover esta cuenta? ¿Un poder, un consentimiento verbal, algo en lo que podamos basarnos?» «Ningún poder firmé», dijo Vera. «La cuenta la abrimos los dos, me acuerdo, hace tiempo, justo cuando el fraccionamiento empezó a recibir las cuotas por transferencia. Yo firmé ahí como una de las titulares, y ya. Ningún papel diciendo que Pablo puede retirar solo o que yo delego algo a alguien firmé. Una cosa así la recordaría». «Muy bien», asintió doña Irene. «Entonces tengo una contrapropuesta. Vamos, ahora, punto por punto, con calma, sin prisa. Yo doy una orden en su cuenta. Usted hace una solicitud. Después de eso, ningún documento, ninguna operación en esa cuenta ocurre sin su presencia personal. Y su marido va a saber hoy mismo que el banco se negó a confirmar lo que él pidió». «¿Y de dónde lo va a saber?» «Va a venir mañana por 5ª vez», dijo doña Irene seca. «Ya conozco esa clase. Viene y pregunta si el documento está listo. Le van a decir que documentos sobre terceros no se emite, que se requiere la presencia personal de la titular. Va a empezar a presionar, le van a pedir que se retire. Si insiste, llaman a seguridad». Vera asintió despacio. En el pecho algo se soltó. No del todo, pero de forma perceptible. «Necesito los papeles», dijo. «Todos los que se puedan. El estado de cuenta de las operaciones de los últimos 2 años. Copias de todas las solicitudes que tengan mi nombre, sobre todo las de firma dudosa. La lista de retiros en efectivo con las fechas. Y una constancia de que vine personalmente hoy y de que no reconozco esas firmas». Doña Irene alzó ligeramente la ceja, no de asombro, sino con aprobación. «Parece que ya sabe de antemano qué pedir». «Pasé la noche sin dormir», dijo Vera simplemente, «pensando». «Correcto, estoy anotando». «El estado de cuenta de las operaciones lo tendrá. Las copias de las solicitudes las entregamos certificadas. Sobre las firmas impugnadas hago una nota interna aparte y la anexo al expediente. ¿Algo más?» «Un bloqueo temporal para que en esa cuenta no haya ningún movimiento mientras yo misma no lo autorice. Y prohibición de emitir cualquier documento sin mí. Por escrito. No por buena voluntad, sino registrado». «Lo hacemos como orden del cliente». Doña Irene alcanzó el teclado. «Para el bloqueo temporal necesito su solicitud. Voy a abrir el formulario. Y una cosa más». Vera se detuvo un instante. «En el estado de cuenta tienen que aparecer los números de las tarjetas a donde iban las transferencias después de los retiros. Los necesito, no los nombres.
Sé que nombres de terceros usted no puede dar, pero los números, los 4 últimos dígitos al menos. La gerente la miró con más atención. Usted entiende que parte de esas transferencias puede no haber ido a gastos de la parcela. Es justamente por eso que vine, dijo Vera, para dejar de no entender las cosas. Trabajaron casi 1 hora. La impresora zumbaba bajito, escupiendo hoja tras hoja. Doña Irene misma colocaba los papeles, misma ponía los sellos, misma llamó a la empleada joven, aquella Sonia. Al parecer, le dio delante de Vera una orden en un tono que no admitía preguntas. Sonia traía carpetas, llevaba carpetas, miraba a Vera de reojo como se mira a alguien de quien se acaba de descubrir algo importante. Vera firmaba la solicitud leyendo cada palabra hasta la última letra. Una vez se detuvo, pidió que reformularan la frase «con mi consentimiento verbal», por «con mi solicitud escrita». Doña Irene corrigió sin una palabra. Al final, Vera recibió una carpeta gruesa. Adentro había estados de cuenta, copias, sellos, la nota interna. Encima, doña Irene puso su propia tarjeta. Si su marido intenta presionarla diciendo que en el banco confirmaron todo, dijo, llame a este número. Yo confirmo lo contrario. Y una cosa más, doña Vera, con esta carpeta usted no puede andar tocando puerta por puerta de los vecinos. Lo sé, asintió Vera. No es a los vecinos a los que voy, es a un abogado. Eso es lo correcto. Por primera vez en toda la conversación, doña Irene sonrió apenas, solo con los ojos. Guarde los papeles y cuídese. Vera se levantó, guardó con cuidado la carpeta en su bolsa de compras, junto a la identificación y la libreta. La bolsa quedó visiblemente más pesada. Curioso, pero caminar con aquel peso resultó más ligero que caminar en la mañana con ella vacía. El señor Víctor la llevó de vuelta por el mismo pasillo de servicio. De la puerta entreabierta, junto a la cual, en la mañana, Vera había escuchado su propio nombre, ahora no venía sonido alguno. Solo de una sala más lejana seguían tecleando. En la calle el viento le pegó en la cara, y Vera por primera vez esa mañana respiró hondo. El cielo gris seguía ahí, el pavimento seguía mojado. En la entrada del banco seguía la lona de obra, pero el mundo alrededor parecía haber girado media vuelta. Antes, en él, Vera era a quien se le dice qué hacer, ahora la que decide a dónde ir enseguida. Acomodó la bolsa en el hombro, se quedó un segundo en los escalones. Volver a casa todavía era temprano. Primero, el abogado. Su hermana, una vez, había mencionado el nombre de un despacho cerca del mercado. Vera, por primera vez en el día, sonrió, corto, solo con una comisura de la boca, para que nadie lo viera. En la mañana, Pablo le había pedido que trajera un documentito. Ella lo iba a traer, solo que no para él y no de ese tipo. El despacho no fue fácil de encontrar. Vera recordaba, por lo que su hermana había dicho, apenas que quedaba en algún lugar cerca del mercado, en un patio interior, en un edificio con una marquesina verde sobre la entrada. Cruzó la fila de puestos, pasó junto a las carnicerías, junto a una mujer que vendía col en conserva en una cubeta esmaltada, junto al puesto de flores, donde olía a crisantemos y tierra húmeda. Al fondo del mercado, dobló hacia un patio interior. El patio era angosto, lleno de carros. Entre los edificios se tendían cordeles con ropa olvidada. Sobre una de las entradas, en efecto, asomaba una marquesina verde descarapelada y junto a la puerta había una placa de acrílico. Servicios jurídicos, segundo piso a la derecha. Vera subió los escalones astillados, agarrándose del barandal de madera. En el segundo piso olía a algo quemado. Alguien, en uno de los departamentos, freía cebolla. En la puerta de la derecha había una segunda placa, más grande, con un nombre: Marina Chávez. ¡Abogada! Vera respiró hondo, acomodó la bolsa y tocó el timbre. Abrió la propia dueña, una mujer de unos 50 años, baja, robusta, de cabello corto canoso y lentes de armazón fino y oscuro. Vestía una blusa gris de cuello, una falda azul debajo de la rodilla y en los pies pantuflas suaves de casa. Miró a Vera de reojo, sin sonrisa,
pero también sin fastidio. ¿Tiene cita? No, Vera se enredó. Fue mi prima la que me mandó con usted. Hace años. Era Quirós de Casada. Marina Chávez pensó un segundo. Después dio un gesto corto. Me acuerdo. Reparto de un rancho con los hermanos. Pase. Su despacho era muy pequeño. Un antiguo cuarto convertido en consultorio. Junto a la ventana, un escritorio con computadora y una lámpara verde. En la pared de la izquierda, un librero de carpetas del piso al techo. En los estantes de arriba ya se veían los lomos empolvados de expedientes viejos. En la ventana, una tetera eléctrica y 2 tazas en un soporte. En la esquina, un sillón para visitas, forrado de piel verde oscuro con el brazo desgastado. En la pared, un diploma en un marco simple, y abajo un calendario de hojas en el que ya hacía una semana nadie arrancaba la página. Marina Chávez señaló el sillón. «Siéntese». «Un té si se puede», dijo Vera bajito. Quería algo caliente. La abogada prendió la tetera en silencio, sin hacer preguntas de más. Mientras el agua hervía, Vera sacó de la bolsa la carpeta del banco y la puso sobre las piernas. La carpeta ahora le parecía extrañamente ligera, como si todo lo que estaba ahí adentro, ella ya lo hubiera, de cierta forma, vivido una vez. Marina Chávez puso frente a Vera una taza con la bolsita de té, al lado una azucarera de tapa despostillada. Se sentó al escritorio, sin prisa, se puso los lentes, empujó a un lado un cuaderno abierto. «Cuente, por orden, sin lágrimas, no porque no tenga corazón. Es que si empieza a llorar por su marido, yo no voy a limpiar esas lágrimas, y después se va a arrepentir de haberse distraído». Su voz era firme, sin presión, pero Vera entendió de inmediato. Con esta mujer solo se podía conversar directo al punto, y eso era hasta agradable. En esos 3 días se había cansado de sus propias vacilaciones. Vera contó todo en pocas palabras. La tía Neida junto a los botes de basura, doña Lucía con la revisión repentina, el pescado en la mesa, la conversación nocturna por teléfono, la hoja en la carpeta de Pablo con su apellido y la firma ajena. La visita al banco esa mañana, las palabras en el pasillo, la conversación con doña Irene, la carpeta que le entregaron. Marina Chávez escuchó sin interrumpir, solo de vez en cuando anotaba algo corto en el cuaderno, a lápiz. Cuando Vera terminó, la abogada jaló la carpeta en silencio, la abrió, extendió los estados de cuenta sobre el escritorio como cartas de baraja. No los leía, los acomodaba, por fecha, por tipo de operación, por monto. Sus dedos eran cortos, firmes, con las uñas mordidas. Nada de uñas arregladas, lo que no se sabe por qué le agradó a Vera. «Bueno», dijo por fin Marina Chávez, sin levantar la cabeza. «Unas preguntas para aclarar. El verano pasado, ¿dónde estaba usted? Bien exacto por las fechas. Ayudando a mi hijo con el nieto casi 3 semanas. Después yo misma caí en cama, presión. Hasta fin de la temporada casi no me levanté. De la casa, solo a la farmacia. En la junta de la directiva, ¿no fue?» «No. Esos días estaba acostada. La enfermera del centro de salud puede confirmarlo. Fue a verme». «¿Y qué pasó después?» Vera frunció la frente, tratando de recordar. «Espere, eso fue a fin del verano. Ahí yo estaba en la ciudad, en el rancho de mi hermana, ayudando a cosechar manzana. Su hermana tiene teléfono». «Tiene». «Perfecto». Marina Chávez anotó. Después sacó del cajón un bloc nuevo, lo abrió en una página en blanco. «Ahora escuche con atención, doña Vera. No como cliente de abogada, sino como mujer adulta». «Está bien», Vera asintió. «Su marido no estaba preparándole un simple escándalo. Le estaba preparando a usted la posición de culpable. Son cosas distintas. En el escándalo la gente grita, después hace las paces o se separa. En la posición de culpable, la persona pasa años justificándose ante cada uno que aparece. Pues bien, él quiere que usted se justifique. No se justifique». Hizo una pausa.
Vera estaba sentada, sosteniendo la taza con las dos manos. El té estaba caliente. En la garganta se extendió un calor. No se justifique, repitió Marina Chávez. Deje que él mismo, delante de las personas, muestre la historia que preparó. ¿Entiende? No muy bien, dijo Vera con franqueza. Le explico. Si usted ahora sale corriendo con los vecinos, probándole a cada uno que no es ladrona, no le van a creer, porque quien se justifica siempre parece sospechoso. Así funciona. Ahora, si su marido, delante de esos mismos vecinos, empieza a contar su versión, y después queda claro que su versión no cuadra con los papeles del banco, ahí el culpable, a sus ojos, pasa a ser él. Al instante, no por la justicia, no dentro de un año, sino esa misma noche. Vera apoyó la taza. La cabeza le funcionaba con una claridad que no le venía desde hacía mucho. Quiere decir que necesito dejar que él hable. Eso. Deje que diga todo lo que quiera decir. Deje que la llame delante de la gente, de lo que quiera. Mientras más hondo se meta, menos va a poder retractarse después. Su papel es escuchar callada y en el momento justo mostrar los papeles, no antes. ¿Y si sospecha? No va a sospechar. Ese tipo de hombre, Marina Chávez lo dijo como quien ya vio decenas de ellos, siempre está seguro de que la mujer es tonta. De eso se aprovechan y por eso mismo caen. Se quedaron un instante calladas. Afuera pasó una ambulancia, tocando corto la sirena. Debajo de las ventanas, dos hombres discutían fuerte por un lugar de estacionamiento. Tengo algunas preguntas más, continuó Marina Chávez. ¿Quién se encarga de los documentos en el fraccionamiento? Solo él. Básicamente él. Hay una carpeta con las actas, con doña Zenaida, la tesorera, está el libro de las cuotas. Yo nunca me metía en esas cosas, solo a veces recogía firmas, andaba por los lotes con el cuaderno. ¿Quién consta oficialmente como presidente? Pablo. Ya es el 4º periodo seguido, siempre lo reeligen. ¿Y el comité de vigilancia funciona? Solo en el papel. Entendido. Marina Chávez anotó algo en el blog. Ahora lo principal. Le voy a preparar una lista de preguntas para hacerle a Pablo en público. No usted quien las va a hacer, soy yo. Usted me avisa dónde y cuándo se van a reunir los parceleros. Lo mejor es en su lote, en su terreno. Así usted no es la que pide, es la dueña de la casa. Él mismo va a reunir a todos, dijo Vera despacio. Ayer, en la cena, avisó. Esta noche en nuestro patio, debajo del manzano. Marina Chávez detuvo el lápiz un segundo. ¿Hoy? Hoy. Él no sabe que estuve en el banco. Cree que pasé en la mañana a la farmacia y fui a recoger el documento a la ventanilla. Correcto, dijo la abogada despacio. Los ojos tras los lentes se le entornaron un poco. Entonces tenemos poco tiempo. Escuche, yo voy a ir a su casa esta noche, a media reunión, no al principio. Deme la dirección. Vera dictó. Fraccionamiento de parcelas. Rincón Verde, calle de los Moros, lote 17. Marina Chávez anotó, releyó, asintió. Hasta que yo llegue. Ni una palabra. Si él le pregunta cómo le fue en el banco, diga que prometieron preparar el documento, que le dijeron que volviera otro día. Solo eso, sin detalles. No entre en discusión. Lo mejor es fingir cansancio y dolor de cabeza. Para él eso es normal, no va a sospechar. Está bien, asintió Vera. Los papeles no se los lleve a casa. Déjelos conmigo. Hasta la noche los acomodo en el orden correcto y me los llevo. Si no, él puede dar con ellos. ¿Dónde se guardan las cosas en su casa? Él seguramente lo sabe mejor que usted. Vera pensó un segundo. Algo en ella se estremeció, no de miedo, sino al pensar que tendría que, así, en un despacho ajeno, dejar los documentos más importantes de 30 años. Pero asintió. La abogada guardó la carpeta en una caja fuerte que quedaba a sus espaldas, giró la llave con cuidado y la puso en el bolsillo interior del blazer colgado en el respaldo de la silla. Y una cosa más, dijo Marina Chávez. Doña Vera,
Prepárese para el hecho de que él va a apelar a la lástima, al hijo, a la edad, a los años juntos. Eso va a ser lo más difícil. No el banco, no las firmas, no los vecinos. Lo más difícil va a ser cuando él la mire y diga, Vera, pero tú me conoces. Guarde de antemano ese momento y decida de antemano qué va a hacer. ¿Y qué voy a hacer?, preguntó Vera bajito. Quedarse callada, solo quedarse callada. No responderle, yo no sé, ni no sé de nada. En las cosas jurídicas, el silencio es el argumento más fuerte que cualquier papel. Vera asintió. En la taza todavía quedaba un poco de té. Se lo tomó hasta el final, hasta el resto endulzado del fondo. Vera volvió a casa en el mismo camión de la ida, solo que en sentido contrario. Sin la bolsa con la carpeta, el hombro se sentía extraño, como si hubiera olvidado algo necesario e importante. Pero por dentro, por primera vez en 3 días, no había angustia, sino firmeza. Como si caminara no por sus propios miedos, sino por un sendero marcado de antemano. Cuando Vera abrió el portón, en el patio ya estaba Pablo en pants, en la vieja chamarra rompevientos, ocupado con algo cerca de la bodega. Al ver a la esposa, alzó la cabeza, entrecerró los ojos. «Te tardaste, ¿eh?» «Había cola», dijo Vera pasando junto a él. «Después todavía la farmacia. Recogí el trámite del documento. Me dijeron que volviera, que lo van a preparar y me llaman». Pablo la miró un segundo. Vera hizo exactamente lo que Marina Chávez le había aconsejado. Cara de cansancio, la mano en la sien, una leve irritación en la voz. Pablo relajó los hombros. «Órale, come algo, descansa. Hoy en la noche viene gente aquí. Ya avisé a todos que nos vamos a sentar debajo del manzano, a resolver como adultos esta cuestión del agua. Tú no te metas mucho, yo hablo con ellos. Nada más, si hace falta, confirma que yo te conté todo». Está bien, asintió Vera sin levantar los ojos. «Yo confirmo». Entró, puso la bolsa en el banquito de la puerta, se quitó la gabardina. En la cocina estaba todo como siempre. La tetera enfriada, la taza de Pablo por la mitad con asiento en el fondo, migajas en el mantel. Vera puso la tetera de nuevo, calentó la sopa del día anterior, se sentó a la mesa. No tenía hambre, pero se obligaba, cucharada tras cucharada. Iba a necesitar fuerzas en la noche. Pablo entró, se cambió de calzado, le movió un poco a la tele. Después fue a la caseta de la administración a cobrarle a doña Zenaida que trajera el libro. Al salir, se volteó en la puerta. «Vera, no vas a decir tonterías allá en la reunión, ¿verdad?» «Bueno, tú sabes, presión, nervios, mejor quédate callada, yo hablo». «Yo me quedo callada, Pablo», dijo Vera con calma, meneando la sopa. «Yo sé, tengo la presión». Él gruñó satisfecho y salió. Vera esperó a que el sonido de sus pasos se perdiera tras el portón. Se levantó, fue hacia la ventana. Entre las cortinas se veía un pedazo de la calle, bardas grises, un peral pelón. En la calle, una mujer pasaba con una cubeta vacía. Vera volvió a sentarse a la mesa, apartó el plato de sopa, cerró los ojos. Frente a ella, una tras otra, fueron pasando imágenes. Pablo joven, en el internado, de suéter azul, una guitarra en la silla, ella misma todavía con la trenza larga. El primer departamento rentado, con el sofá-cama. El nacimiento del hijo, cómo Pablo lo cargó por primera vez y tuvo miedo de dejarlo caer. Cómo los dos construyeron aquella casa, en aquellos metros de tierra, con sus propias manos, ella batiendo el cemento, él pegando los tabiques. Cómo una vez condujo por primera vez una junta de parceleros, orgulloso, con la carpeta en la mano. Cómo una vez, unos 10 años atrás, en su cumpleaños, le compró un collar simple, de cuentas oscuras de madera. Ella a veces todavía lo usa, más de 30 años, y la frase por teléfono, todo mundo ya cree que el dinero lo tiene ella. Calmada, profesional, sin drama, como si hablara no de la esposa con quien compartió cama, enfermedades y el entierro de los padres, sino de un vecino inconveniente de la puerta de junto.
Vera abrió los ojos. En la cocina ardía la misma lámpara de plafón amarillo. En la mesa todavía estaba el plato de sopa por la mitad. Afuera empezaba a oscurecer temprano, como en otoño. Antes, en todas las penas anteriores, Vera siempre primero lloraba. Después hacía las paces. Después le buscaba una disculpa. Cansado, tomó, no pensó, a todos les pasa. Ahora no había ni lágrimas, ni disculpas. En el pecho estaba aquel mismo silencio que había sentido por primera vez de noche, cuando juntaba las piezas. Frío, claro, sin lástima de sí misma. Vera se levantó, lavó el plato, lo secó bien, sacó del armario un mantel simple, de lino, de los que se usan en las grandes ocasiones. Lo extendió sobre la mesa de la cocina, por si acaso, para que después, cuando la gente llegara, la casa tuviera al menos un aspecto decente. Después fue a la recámara, se sentó en la orilla de la cama, marcó el número de la abogada. «Marina, soy Vera Sosa». No sospechó nada. Me dijo que me quedara callada. Yo confirmé que lo haría. «Perfecto», respondió la abogada tranquila. «Salgo en un rato. Llego a su casa más o menos a medianoche. No antes. No le abra la puerta a ningún vecino hasta que yo llegue. Si tocan, diga que Pablo espera a todos en el patio, debajo del manzano. Y, doña Vera, no abandone su papel de siempre. Hasta que yo llegue, usted es la esposa común de Pablo, la Vera de siempre, que no entiende nada. Es la máscara más segura, ¿entendió?» «Entendí», dijo Vera. «Entonces, hasta la noche». Vera colgó y puso el teléfono en el buró. Fue a la cómoda, abrió el cajón de abajo, sacó una vieja maleta gris, rajada en las esquinas, con 2 broches, aquella misma con la que había viajado, unos 15 años atrás, a un tratamiento de reposo. Puso la maleta en el piso, en medio de la recámara. Solo la puso sin guardar nada todavía. La maleta estaba seca, ligera, olía a tela guardada y a sábanas de posada. Vera la miró unos segundos y la devolvió al cajón. Todavía no era la hora. Pero ahora ya estaba en su cabeza, en el lugar correcto, lista a la espera. Fue a la cocina, acomodó de nuevo el mantel, revisó si había azúcar en la azucarera, si los vasos estaban alineados. En la ventana, en un frasquito de agua, se marchitaba una flor de otoño, una sola, morada, ya reseca en las orillas de los pétalos. Vera la acomodó, pasó el dedo por la hoja seca. Afuera empezaba a anochecer. Pronto, debajo del manzano, iba a reunirse la gente. Vecinos que Pablo, supuestamente, había trabajado. La tía Neida. Y los que venían solo por curiosidad, y los que se quedarían callados, y los que abrirían la boca en el momento equivocado. Y Vera estaría sentada en la punta de la mesa, con aquella misma blusa que usaba para los trámites, obediente, callada, con la presión y los ojos bajos, hasta que Marina Chávez llegara, hasta el momento en que le tomara de las manos la carpeta del banco y la posara sobre la mesa, debajo del manzano. Al anochecer, debajo del manzano ya ardía un foco en un cable largo. Pablo mismo lo había tendido en la mañana, desde el porche, para alumbrar. De la bodega había sacado una mesa, la había cubierto con un mantel de plástico de cuadros azules, había puesto 2 bancas, 3 banquitos y 2 sillas de plástico. En la mesa, una tetera, vasos de vidrio grueso, un plato de galletas y manzana cortada en rebanadas. El aire era de dueño de la casa, todo pensado de antemano. Los vecinos fueron llegando uno a uno. La primera fue la tía Neida, en la misma chamarra gris metálico, se sentó en la punta, con los labios apretados. Después don Esteban, del tercer lote, corpulento, de gorra, con la ronquera de siempre. Entonces, ¿qué pasó por aquí? Llegaron 2 mujeres de la administración, doña Zenaida, con el libro debajo del brazo, y doña Tamara, con una bolsa en la que algo tintineaba. Después, unas 7 personas más, la mayoría de los lotes vecinos. Olía a hojas caídas, al humo de algún fogón y a manzanas heladas que ese año nadie había alcanzado a cosechar. Vera estaba sentada en la punta,
con aquella misma blusa. En las piernas, la bolsa de compras vacía. Papel en casa no había. Marina Chávez lo había guardado todo consigo hasta la noche. Pablo se puso de pie a la cabecera de la mesa. Le gustaba hablar de pie. «Vecinos», empezó, calmado, con aire de dueño. «Yo no quería lavar los trapos sucios afuera, pero la gente pregunta. La gente tiene derecho a saber. Así que vamos hoy a conversar como adultos, sin gritos». Todos se callaron. Pablo recorrió con los ojos la mesa. Se detuvo un instante en la esposa. Después desvió la mirada. «Ustedes saben, 2 años juntando dinero para el drenaje. Yo mismo corrí lote por lote. Yo mismo negocié con los albañiles. Parte del dinero se quedó conmigo, parte con mi mujer. Yo confiaba. Yo pensé, mi mujer es cuidadosa, ¿para qué preocuparme?». Suspiró, se rascó la mejilla. Ahí, cuando llegó la hora de hacer la obra, resultó que faltaba dinero. Faltaba mucho. Yo no quería creerlo, pero número es número. La tía Neida movió el hombro. Doña Zenaida frunció la frente. «Yo no quiero acusar a nadie», continuó Pablo más bajo como si de verdad le pesara. «Pero, hablando con sinceridad, Vera es una mujer sencilla, se hace bolas con el papeleo. Yo creo que no fue mala intención. Yo creo que fue, no sé, descuido. Bolsa, cuadernito, sobre y de repente, ¡zas!, no cuadra». Vera estaba sentada, los ojos bajos en el mantel de cuadros azules. Contaba para sí los cuadros. 1, 2, 3, 4, para no levantar la cabeza antes de tiempo. «Vera», no aguantó la tía Neida. «Habla de una vez. ¿Dónde está el dinero?». Pablo suspiró, pesado, teatral, como si de verdad le doliera por la esposa. Y, en ese instante, el portón golpeó. Por el sendero sin prisa venía Marina Chávez, de abrigo oscuro, una carpeta debajo del brazo, los mismos lentes. Detrás de ella venía, chiquito, el señor Víctor, el del banco. Vera no entendió de inmediato por qué la abogada lo había traído. Después comprendió. Testigo. «Buenas noches», dijo Marina Chávez con calma, acercándose a la mesa. «Perdón por el retraso. Soy abogada de doña Vera. Con permiso, me voy a sentar». Pablo se paralizó. El rostro se le descompuso, pero se recompuso rápido. «¿Y por qué tenemos abogado aquí?». Trató de soltar una risa. «Esto es una conversación de familia entre vecinos». «Fue doña Vera quien me llamó», dijo Marina Chávez con firmeza, sentándose al lado de Vera. «Ya que se trata de dinero del fraccionamiento, de firmas y de su nombre, por ley tengo el derecho de estar presente». Puso la carpeta sobre la mesa, sin abrir. Solo la puso. Todos la miraron. «Continúe, don Pablo», dijo la abogada. «Usted estaba justamente diciendo a dónde desvió doña Vera el dinero. Puede terminar». Pablo se calló, carraspeó. «Yo no dije que ella desvió. Dije que no cuadraba». «Perfecto. Entonces vamos por los papeles». Marina Chávez abrió la carpeta. «Aquí tengo los estados de cuenta de la cuenta del fraccionamiento de los últimos 2 años. Certificados por el banco. El señor Víctor lo confirma». El señor Víctor, de pie detrás del hombro de la abogada, dio un breve gesto. «Veamos». Marina Chávez desdobló la primera hoja. «Retiro en efectivo del verano pasado. $12,000, por solicitud firmada por Vera Sosa. Solo que Vera Sosa aquel día estaba en casa, en cama, con la presión. La enfermera del centro de salud fue a verla. Tengo el registro del expediente. Quien estuvo en el banco aquel día está identificado por las cámaras. En el banco estaba don Pablo». Don Esteban volteó despacio la cabeza en dirección a Pablo. «Continuando», prosiguió la abogada. «Unos días después, a fin del verano, hubo otro retiro de $9,000, a nombre de Vera Sosa. En aquel periodo ella estaba en la ciudad, con la hermana. La hermana tiene teléfono, la vamos a oír, si es necesario. En el banco de nuevo, don Pablo». «¿Y eso qué quiere decir?», frunció la frente doña Tamara. «Eso quiere decir», dijo Marina Chávez con calma, «que las firmas de doña Vera en esas solicitudes no son de ella.
El banco ya lo registró, y viene lo más interesante. Después de cada retiro, en menos de 24 horas, salía de esa misma cuenta una transferencia a una tarjeta bancaria. No a la cuenta de un proveedor, no a la cuenta de un albañil, sino a la tarjeta personal de una persona física. Tengo el número. Los 4 últimos dígitos. Los dijo. La tarjeta pertenece a un tal Sosa, solo que no Pablo Sosa, sino Olavo Sosa. En el aire, debajo del manzano, se colgó un silencio. La tía Neida entreabrió la boca. ¿Y quién es ese?, preguntó don Esteban cavernoso. Es mi hijo, dijo Pablo tras una pausa, del primer matrimonio. Doña Zenaida soltó un «ah», bajito. Del hijo de Pablo, en el fraccionamiento, nadie jamás había oído hablar. Son transferencias de familia. Pablo levantó la voz. Yo estaba ayudando a mi hijo, yo iba a devolver. ¿Qué es esto? ¿A quién le transfiero de lo que es mío? De lo que es suyo, cortó Marina Chávez. Es la cuenta del fraccionamiento. Dinero de las personas que están sentadas en esta mesa. Para la grava de la calle de todos, para los tubos del drenaje de todos. Por cierto, hablando de tubos, tengo aquí una factura. Los tubos se pagaron con la cuenta del fraccionamiento, pero se entregaron en un poblado vecino, en el lote número 12. Ese lote, por lo que entiendo, es justamente del tal Olavo Sosa. La tía Neida se levantó despacio de la banca. El rostro se le puso rojo. Entonces fue él, susurró. Entonces fue él el que enredó a todo mundo. Y yo tonta culpando a Vera. Espérate, Neida, atajó don Esteban y se volteó hacia Pablo. ¿Tú hiciste esto, Pablo? ¿Tú, con el dinero de todos, le construiste casa a tu hijo y le echaste la culpa a tu mujer? Si ella no se hubiera metido... Estalló de repente Pablo y dio un manazo en la mesa, tan fuerte que los vasos saltaron. Yo iba a devolver todo después. Yo iba a regresarlo con mis propias manos. Ella no tenía que andar corriendo al banco, tenía que quedarse en casa. Se paralizó, entendió demasiado tarde. El silencio debajo del manzano se volvió otro, pesado, denso, como si alguien hubiera apagado el sonido del viento de la noche. Vera, por primera vez, alzó los ojos, miró al marido calmada, sin lágrimas, sin reproche. Solo lo miró y desvió la mirada. Doña Zenaida posó su libro sobre la mesa, en silencio. «Mañana», dijo don Esteban, y su voz estaba firme, pero para nada buena. «Todos juntos vamos a poner una denuncia. En la fiscalía, en el Ministerio Público, donde haga falta. Firmamos el fraccionamiento entero», agregó doña Tamara. Pablo seguía de pie, los brazos caídos. Ya no era el héroe de la reunión, no el presidente con la carpeta en la mano, apenas un hombre llano joven, en la vieja chamarra, cuyo discurso de la noche acababa de desmoronarse delante de 20 personas. Se fueron en silencio. La tía Neida se demoró junto al portón, dio un paso hacia Vera, le tocó el brazo, torpe. «Vera, perdóname. Yo te dije aquello, allá en los botes de basura. Fue él, el desgraciado, el que me metió el chisme en la cabeza, todavía a fin del verano, diciendo que tú, qué sé yo, escondías dinero en el colchón. Y yo, vieja, le creí. Déjalo, Neida», dijo Vera bajito. «Ve, que ya es tarde». En casa, Pablo al principio se quedó callado, sentado en un banquito en la entrada, sin quitarse la chamarra. Después empezó a hablar del hijo, de que la sangre no es agua, de que Vera debía entender, de los 30 años juntos. Su voz cambiaba, ora llorosa, ora rabiosa, ora llorosa de nuevo. Vera lo escuchó en silencio, como Marina Chávez le había aconsejado. En silencio, sacó del cajón de la cómoda la vieja maleta gris de esquinas rajadas. La puso en el piso, en medio de la recámara, la abrió, empezó a acomodar. Las camisas de él en una pila, el suéter encima, el rastrillo del baño, las pantuflas, el cargador del teléfono. Todo con cuidado, sin aventar, sin tirones, del mismo modo en que 30 años atrás le preparaba la maleta para un viaje de trabajo. Vera. Él estaba parado en la puerta.
pero tú me conoces. Ella no respondió. Había guardado ese momento de antemano. Cuando la maleta quedó lista, Vera cerró los dos broches, puso la maleta junto a la puerta y solo entonces dijo, sin voltearse: «Vete con tu hijo. Le construiste casa. Pues vive ahí». Pablo se quedó parado un segundo más, después tomó la maleta y salió. El portón golpeó en la oscuridad. Vera se acercó a la ventana, apartó la cortina. El patio estaba vacío. El foco debajo del manzano todavía ardía. 2 semanas después, Marina Chávez fue a casa de Vera a organizar los papeles para el proceso. Estaban sentadas en la misma cocina, bajo el plafón amarillo. La abogada tomaba té en aquella misma taza en que, en la mañana, Pablo había tomado. Vera simplemente la había lavado y hecho té de nuevo. La abogada le contó que la denuncia del fraccionamiento ya había avanzado. La fiscalía, tras revisar los estados de cuenta, las firmas peritadas y las facturas de los tubos, había confirmado las fraudes, y ahora Pablo respondía judicialmente por la falsificación de firmas y el desvío del dinero de los vecinos. Vera escuchó en silencio, asintió y no dijo nada. «Doña Vera», preguntó de repente Marina Chávez, alzando los ojos de la carpeta. «¿Cuál era el apellido de soltera de su madre?» «Andrade», respondió Vera. «¿Por qué?» Marina Chávez apoyó la taza en silencio, hurgó en el bolsillo interior de la bolsa, sacó una vieja fotografía en blanco y negro, gastada en las esquinas. En la foto, frente a un salón de madera de ventanas clavadas, estaban 2 mujeres jóvenes. Una, el vivo retrato de la madre de Vera en su juventud, con pañuelo en la cabeza y blusa de botones. La otra, desconocida, más alta, con una trenza gruesa caída sobre el hombro. «Esta es mi abuela», dijo Marina Chávez, «y esta, por lo que entiendo, es su madre. Eran primas. En nuestra familia contaban que se pelearon por una herencia hace mucho, antes de la guerra. Desde entonces no se hablaron. Cuando oí su apellido todavía el primer día pensé, coincidencia. Y hoy se me ocurrió preguntar». Vera se quedó mucho tiempo mirando la fotografía, mirando a la mujer joven de pañuelo, que hacía tanto tiempo ya no existía. Después alzó los ojos hacia Marina Chávez y de repente lloró, por primera vez en todas aquellas semanas. No de dolor, de algo distinto, tibio y sin nombre, que uno siente cuando por dentro se encaja de vuelta una piedrita que se había caído muchos años atrás. En el invierno, debajo del manzano, hubo otra reunión. Esta vez la condujeron doña Zenaida y don Esteban. El libro de las cuotas pasó a las manos de Vera. La tía Neida trajo un frasco de mermelada de mora y lo puso en la mesa frente a ella, en silencio, sin mirarla a los ojos. Vera, también en silencio, asintió. Por la noche, ella estaba sentada en la escalera de su propia casa, sola, en las mismas pantuflas, con la misma blusa. El crepúsculo bajaba sobre el patio. En algún lugar, tras la barda, ladraba un perro. En el aire, olía a escarcha, al invierno que llegaba. Pensaba que Pablo había querido que ella entrara al banco, firmara aquel documento, y ella misma se volviera la culpable. Ella entró por el pasillo de servicio, escuchó su propio apellido, y salió de ahí no como una tonta con un papel en la mano, sino como una mujer que por primera vez en más de 30 años caminaba por su propio camino. Gracias por haber escuchado esta historia. Si les gustó, suscríbanse al canal y dejen su like. Para ustedes es un gesto simple, pero para nosotros hace toda la diferencia.